Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis detenido a pensar si al comenzar el rosario sin la debida preparación, podríais estar abriendo puertas inadvertidas a distracciones espirituales que debilitan la gracia que viene del cielo, exactamente como advierte el Salmo 141, versículo 2, donde David clama para que la oración se eleve ante la faz del Señor como puro incienso, y las manos alzadas como sacrificio de la noche, porque si el corazón no está alineado, lo que surge no es un aroma agradable, sino algo que se disipa en el aire sin llegar al trono de la misericordia divina. Sé que muchos de vosotros, con sincero corazón, tomáis el rosario cada día y empezáis directamente hacia las Ave Marías, llenos de buena voluntad, pero no nos priva esta prisa del poder completo que María quiere derramar sobre nosotros a través de esta amada devoción. Y por eso hoy vengo a compartir con vosotros algo que viene directamente de la palabra de Dios, para que tu rosario no sea solo una oración rutinaria, sino una verdadera batalla espiritual victoriosa donde el cielo desciende a la tierra. Queridos amigos, al reflexionar sobre esto, os invito ahora mismo a escribir en los comentarios una sencilla declaración de fe. Dios es fiel, porque al escribir estas palabras con el corazón abierto, declaráis ante el Señor y ante todos nosotros que creéis en el poder de su palabra que nos guía, y esto fortalecerá no solo a vosotros, sino a toda esta comunidad que camina junta en la fe, mostrando al enemigo que estamos unidos en el nombre de Jesús. Verás, hermanos míos, en más de 40 años de ministerio acompañando a tantos corazones afligidos que buscan alivio en la oración, he visto cómo el Señor usa estos pequeños gestos de fe pública para liberar almas. Y precisamente por eso, este vídeo no es solo otra enseñanza, sino una gracia especial que el Padre ha preparado para vosotros hoy, porque en él revelaré paso a paso, basándome en la Sagrada Escritura, la preparación esencial que transforma el rosario común en un arma poderosa contra la oscuridad, trayendo profunda paz a tu hogar, protección a tus hijos, claridad en las decisiones diarias y una intimidad con María que solo quienes se preparan así experimentan verdaderamente. Porque sin esto, como dice Santiago capítulo 4, versículo 8, acércate a Dios, y Él se acercará a ti, limpiará las manos pecadoras y purificará el corazón de mente doble. Es decir, si el corazón no se purifica primero, la aproximación está a medio hacer, y las bendiciones que podrían fluir son bloqueadas por barreras que ni siquiera notamos. Entiendo perfectamente esas voces en tu mente que dicen: Padre, llevo años rezando esto y siento que Dios está cerca. O no tengo tiempo para más rituales antes del rosario. E incluso, esto es solo para quienes empiezan en la fe. Pero permíteme decir con todo el cariño de un pastor que ya he consolado a miles con esta misma duda. Estas objeciones surgen precisamente porque el enemigo quiere mantenernos en la superficie, lejos de la profundidad que la palabra manda. Y por eso te prometo, con la autoridad que proviene de las Escrituras y décadas de guiar almas, que al final de estos 16 pasos de revelación bíblica que vamos a recorrer juntos, mañana mirarás tu rosario con ojos nuevos, llena de certeza de que cada Ave María ahora se eleva como puro incienso, trayendo victorias por las que has estado rezando durante mucho tiempo, ya sea por la salud de un ser querido, por la restauración de un matrimonio tambaleante o por la liberación de una adicción que insiste en detener, porque todo esto se construye sobre esta sólida base de Santiago 4:8, que nos llama a primero purificar el corazón para que Dios venga verdaderamente. Hoy quiero hablaros directamente de algo que quizá pocos os han contado con tanta claridad, queridos, porque en medio de tantas devociones apresuradas de este mundo moderno, donde el tiempo parece escaparse de nuestras manos,
La palabra nos enseña que la verdadera oración comienza en el secreto del corazón preparado. Y esto es lo que revelaremos juntos, paso tras paso, con versículos que iluminarán cada gesto tuyo ante el rosario, para que ya no sea una obligación, sino un encuentro transformador con el cielo a través de María. Y te garantizo que al final sentirás esa paz que supera todo entendimiento, como nos promete Filipenses 4:7, porque el Señor honra primero a quienes le honran con un corazón limpio y dispuesto. Resumiendo lo que el Espíritu Santo nos mostrará en este camino, empecemos por la pregunta que despierta el temor legítimo a perder la gracia por descuido, pasando por la purificación inicial que David pidió en los Salmos, la protección trinitaria que Jesús envió en Mateo, la profesión de fe que Pablo resume en 1 Corintios, y así sucesivamente hasta el clímax donde el rosario preparado se convierte en una fortaleza inexpugnable. Todo anclado en versículos sobre los que he meditado durante años y he visto cambiar vidas, trayendo de vuelta a hijos pródigos, abriendo puertas cerradas y llenando hogares de armonía divina, porque estas enseñanzas no son mi teoría, sino una revelación progresiva de la palabra que purifica y libera. Mientras avanzamos juntos a través de estas verdades eternas, te darás cuenta de cómo cada detalle anterior al rosario es como una llave que abre los cielos, y el impacto en tu vida espiritual será profundo, renovando no solo tu oración, sino toda tu caminata diaria con el Señor, porque estos mensajes vienen de la eternidad y hoy hablan directamente a tu corazón, prometiendo algo especial al final que sellará todo con una oración que renueva. Y para que esta gracia llegue a más almas como la vuestra, hermanos míos, si este vídeo está hablando a vuestro corazón, dadle un like ahora como muestra de gratitud al Padre que os trajo aquí. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas joyas de las Escrituras que comparto cada semana. Y activa la campana porque entonces os convertís en un instrumento de Dios, trayendo esta luz a vuestros amigos y familiares que tanto la necesitan. Imagina cuántas puertas se abrirán cuando más personas aprendan a preparar el rosario correcto y vean cómo ocurren milagros. Los pasos que revelaremos pueden ser justo la respuesta que tu alma ha estado esperando durante tanto tiempo, porque a menudo es en los detalles de la palabra donde Dios realiza las mayores transformaciones. Y te invito a quedarte conmigo hasta el último segundo, porque al final juntos alzaremos una oración que entregue todo en manos del Padre y reciba su paz a cambio. Ahora, sumergámonos en el primer paso de este viaje esencial, queridos, porque antes de cualquier Ave María, el Señor nos llama a un profundo examen de conciencia, como David suplicó en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Mírame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay algún camino malo en mí, y guíame por el camino eterno. Y os pregunto con todo el afecto pastoral que llevo tras años, confesando almas afligidas. ¿Os habéis preguntado alguna vez si estos pecados ocultos, estos pensamientos que ni siquiera vosotros percatáis bien, están bloqueando la gracia que María quiere verter en su rosario como un río poderoso? Porque sin este sondeo inicial, el incienso de la oración no se eleva puro, sino que se mezcla con el polvo del egoísmo y las distracciones que nos rodean cada día. Verás, en mi largo camino con el pueblo de Dios, he visto a tantos hermanos comenzar el rosario con el corazón lleno de una palabra amarga no confesada, de un rencor hacia el hermano o de una pereza espiritual que se disfraza de cansancio, y es precisamente allí donde la gracia está represada, como agua bloqueada por piedras en el camino. Pero cuando nos detenemos para este breve y sincero examen, confesando faltas como el salmista, el Señor elimina estas barreras
y el rosario fluye como un río de aguas vivas que trae sanación a las heridas del alma, restauración de relaciones rotas y fuerza para afrontar las batallas del día a día con victoria segura. Pensad en ello como preparar la casa para una visita noble, hermanos míos. No dejaríais el suelo sucio ni la mesa desordenada si el rey viniera a cenar con vosotros, ¿verdad? Igual que el corazón es la casa donde María entra durante el rosario, y si hay suciedad de pecados imperdonados o pensamientos impuros, no puede arreglar ni llenar de bendiciones como quisiera, pero con esta breve confesión de 3 minutos antes de empezar, diciendo: Señor, mira en mí el orgullo que me aparta de ti, el juicio que pongo sobre otros, la falta de caridad en el hogar. Perdóname y límpiame como promete 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Entonces el rosario se convierte en un morado sagrado donde nacen frutos eternos. Y si crees que esto es una exageración, permíteme decirte que al enemigo le encanta que nos saltemos este paso, porque utiliza precisamente estos pecados ocultos como lagunas para distraerse durante la oración, un pensamiento que te lleva al problema económico, otro que reaviva el dolor del pasado, y de repente el rosario termina sin que hayas contemplado los misterios de la vida de Jesús. Pero gracias a Dios que la palabra nos da el antídoto perfecto en ese Salmo de David que recomiendo encarecidamente recitar despacio, dejando que el Espíritu Santo saque a la luz lo que debe confesarse, y te aseguro que por los frutos que he visto en incontables vidas, esto multiplica por 10 el poder del rosario, trayendo un sueño tranquilo, puertas abiertas en el trabajo e incluso reconciliaciones familiares que parecían imposibles. Queridos míos, mientras reflexionamos sobre este primer paso vital, os invito a escribir en los comentarios «Dios me protege», porque al declarar esto, estáis activando la fe que cierra las brechas espirituales en vuestra vida, y quién sabe cuántos ataques disipará el Señor solo por esta simple palabra de confianza en Él. Y con el corazón abierto, os pido que os suscribáis al canal y os gustéis a este video que está siendo ligero tantos. Así que difundimos esta gracia juntos como el cuerpo de Cristo. Ahora, con nuestros corazones buscados y purificados por el Señor, naturalmente pasamos al siguiente gesto que protege todo el rosario como un escudo invisible, invocando la protección trinitaria con el signo de la cruz, basado en Mateo 28, versículo 19, donde Jesús les ordena bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque sin este signo hecho con devoción, el rosario corre el riesgo de convertirse en una mera rutina vacía, sin la plena presencia del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, que es el fuego consumidor de toda oscuridad. Y he visto en mi ministerio cómo muchos empiezan apresuradamente saltándose la palabra y luego se quejan de oraciones distraídas o infructuosas. Pero cuando se detienen a trazar la señal, lentamente, sintiendo a cada persona divina tocar la frente de los pensamientos, el pecho del corazón, los hombros de las acciones, allí el rosario está lleno de poder y las gracias fluyen abundantemente como maná del cielo. Reflexionad conmigo, hermanos míos, sobre la historia bíblica del Éxodo capítulo 12, donde el Señor ordena que las puertas sean marcadas con la sangre del Cordero para que el ángel de la muerte pueda pasar. De la misma manera que la señal de la cruz es la marca de la sangre de Jesús en las puertas de nuestra alma, que ahuyenta todo mal antes, incluso de que empecemos a orar, y en la práctica es tan simple como efectivo. Toma el rosario con tu mano derecha, cierra los ojos un momento y di:
en el nombre del Padre Creador de todas las cosas que me sostiene cada día, y del Hijo Redentor que derramó sangre por mí en la cruz del Calvario, y del Espíritu Santo Consolador que habita en mí como un templo vivo. Amén. Sintiendo el signo trazado lentamente para que cada palabra penetre profundo, y de repente te das cuenta de que el rosario ya no es tu esfuerzo solitario, sino un pacto trinitario, donde el Padre escucha, el Hijo intercede y el Espíritu unge, trayendo una paz que calma las ansiedades nocturnas, fortalece matrimonios frágiles y da sabiduría para educar a los niños en el camino correcto. Si ignoramos esto, corremos el riesgo de rezar solos en un campo de batalla espiritual sin armadura, pero con el signo hecho de esta manera, el rosario se convierte en una fortaleza donde María lucha a nuestro lado, y en mis años como pastor he presenciado sanaciones físicas, liberación de depresiones e incluso conversiones de familiares rebeldes, solo porque alguien aprendió a invocar esta protección trinitaria antes de la oración diaria, porque la palabra en Mateo no es una sugerencia, sino un mandato de Jesús para vivir, cubierto por el nombre de los tres que son uno. Y si sientes en tu corazón que Dios quiere enseñarte esto hoy, quédate conmigo, porque Él tiene algo especial preparado para el final de este vídeo que sellará todo con abundante gracia. Y esta palabra es precisamente para ti, que oras con tanta fe, incluso en medio de las luchas. Con esta protección ya activada, surge naturalmente la pregunta de si falta el credo para establecer la fe antes de continuar, porque profesar lo que creemos es como lanzar el ancla en medio de la tormenta, anclada en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, donde Pablo nos recuerda que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y fue enterrado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y quienes ignoran esta profesión inicial rezan sin fundamento sólido, permitiendo que dudas sutiles o herejías socaven el rosario desde dentro. Pero cuando recitamos el credo con convicción, sintiendo cada palabra como verdad viva, el rosario se sostiene sobre una roca inquebrantable y las olas de la vida ya no lo vuelcan. Imagina el credo como un ancla que sostiene el barco del alma en la tormenta de las tentaciones diarias, creyendo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y enterrado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, en la vida eterna. Amén. Y en la aplicación práctica recita despacio, meditando sobre cómo esta fe de los muertos y resucitados de Jesús es la base de cada misterio del rosario, transformándolo de una devoción sentimental en una proclamación victoriosa que expulsa todo espíritu de incredulidad. Queridos míos, en décadas de asesoramiento he visto almas que rezaban rosarios interminables, pero vivían en duda porque se saltaban el credo, y cuando lo incorporaban, vieron puertas abriéndose en la carrera, niños volviendo a la misa y una alegría interior que ningún problema elimina. Porque así como un ancla sostiene el barco en aguas embravecidas, así la profesión de fe sostiene el rosario contra vientos contrarios, y sin ella corremos el riesgo de rezar en el vacío donde el enemigo susurra mentiras sobre la salvación. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo mío. Se queda hasta el final, porque esta palabra es para ti que buscas firmeza en la fe en tiempos tan confusos. Y con el credo ahora proclamado, el corazón se pregunta si el Padre Nuestro sellará todo esto,
o dejará huecos abiertos para lo que venga después. Así llegamos al Padre Nuestro que Jesús nos enseñó en Mateo 6, versículo 9. Orad porque así debéis orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, y este Padre celestial sellará la preparación, invitándonos a ofrecer intenciones específicas desde el principio. Porque sin este sello paternal, el rosario permanece como un hijo sin padre, vagando sin dirección. Pero cuando rezamos a nuestro Padre con el corazón de un hijo pródigo que regresa a casa, presentando los dolores del día como la salud del marido enfermo, la angustia de los hijos lejanos o la ansiedad por las facturas al final del mes, entonces, el rosario se convierte en diálogo familiar donde el padre responde, como en Lucas 11, a la persistencia de la viuda que golpea en la puerta hasta que se escuche. Y en la práctica es rezar que el Padre Nuestro, ofreciendo lentamente cada reino, venga como solución al caos del mundo que nos rodea, se haga disipando nuestra terquedad. Danos pan hoy, que supone toda la carencia. Perdona nuestras ofensas liberando rencores. No nos dejes caer en la tentación, protegiéndonos de las trampas y liberándonos del mal, expulsando toda opresión. Mirad, hermanos míos, esta historia de Lucas, donde Jesús usa la parábola para mostrar que si un amigo os despierta a medianoche pidiendo pan y vosotros os lo dais por importunidad, ¿cuánto más dará el Padre Celestial al Espíritu Santo a quienes lo piden? Y así el Padre Nuestro al principio del rosario es esta santa importunidad que mueve el corazón de Dios para bendecir toda la oración que sigue, trayendo provisiones inesperadas, perdones que sanan a las familias y liberaciones de males que parecían ineludibles. Porque en mis años como pastor vi el rosario multiplicar fruto cuando fue precedido por este intencionado Padre Nuestro que sella el cielo con la tierra. Pero ¿vendrán las 3 Avemarías a purificar las virtudes o seguirá el rosario rozando en la superficialidad? Descubramos esto juntos en la gracia del Señor, que nos guía paso a paso en este camino de fe profunda y victoriosa. Con el credo ahora firmemente anclado en el corazón como una roca inquebrantable que contiene todo lo que vendrá después, queridos hermanos y hermanas, llegamos a ese momento en que Jesús nos enseña directamente cómo invocar al Padre Celestial al principio de toda oración verdadera, como en Mateo, capítulo 6, versículo 9, donde dice: Orad porque así debéis orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ven tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Porque sin este inicial Padre Nuestro, todo el rosario permanece como un niño huérfano, vagando sin la dirección paterna, que da sentido y poder a cada palabra que pronunciamos después. Y he visto en tantos años de ministerio cómo almas devotas que se saltaron esta invocación paternal terminaron el rosario cansadas, sin fruto visible, pero cuando lo incorporaron con intenciones claras, ofreciendo allí mismo los dolores de la vida cotidiana, como la conversión de un niño rebelde o la cura de una enfermedad crónica, de repente las gracias comenzaron a llover, porque el Padre escuchó el grito filial y respondió con abundancia, como siempre hacía con la suya propia. En la práctica, hermanos míos, tomad el rosario y rezad este Padre Nuestro, ofreciendo lentamente intenciones específicas en el reino venidero, para que tu voluntad reine en mi hogar, dividido por la discordia, que hagas mi trabajo donde prevalezca la injusticia, nuestro pan para compensar la falta de recursos que angustia a la familia. Perdona mis deudas espirituales de ingratitud y rencor, así como yo perdono a quienes me han hecho daño.
Líbranos del mal que rodea mis pensamientos nocturnos y mis tentaciones que me golpean. Y mira cómo sella el rosario con el sello real del cielo, haciendo de cada Ave María una extensión de esa filiación divina que mueve montañas, tal como en la historia de Lucas, capítulo 11, donde Jesús habla de la viuda insistente que llama a la puerta de su amigo a medianoche pidiendo pan para el invitado inesperado, y el amigo refunfuña, pero por la insistencia levanta y da no 3 panes, sino todo lo que necesita. Y cuánto más dará el Padre Celestial, que es bueno, el Espíritu Santo, a quienes piden con persistencia filial, así como en la inicial Padre Nuestro del Rosario, trayendo no solo pan material, sino el pan de gracia que nutre al alma hambrienta de verdadera paz, restaura hogares rotos y expulsa opresiones que parecían eternas, porque el Padre honra a quienes le llaman primero como niños confiados. Recuerdo un alma a la que acompañé durante años, que rezaba rosarios interminables, sin frutos, hasta que aprendió a ofrecer intenciones en este Padre nuestro paterno. Y en pocas semanas vio regresar arrepentido, abrazando a la familia con lágrimas de reconciliación, porque sin este Padre Celestial, el rosario queda huérfano, sin herencia, pero con él se convierte en un banquete filial, donde las bendiciones desbordan como prometió Efesios 3:20, y puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que opera en nosotros. Y ahora que este sello paternal está activado, queda por ver si las 3 Ave Marías que siguen revelarán aún más purificación para las virtudes que sostienen toda oración, o si nos detenemos en la superficie dejando vacíos. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? Dejas tu presencia en los comentarios, me alegra, porque saber que desde Hope, en Paraíba, o desde cualquier rincón de Brasil, el Señor está uniendo corazones en esta misma gracia, me llena de alegría pastoral, como si estuviéramos juntos en la capilla orando lado a lado. Ahora entramos en un aliento bendito con la primera Ave María, dedicada a la fe que es la base de todo, mis queridos, porque Hebreos capítulo 11, versículo 1, define la fe como el fundamento firme de las cosas esperadas y la prueba de las cosas no vistas. Y sin esta fe viva que se le pide a María como madre espiritual, el rosario se convierte en un simple viento que pasa sin dejar raíz en el alma, pero cuando invocamos al Señor lleno de gracia, Él está contigo. Bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, pidiéndolo especialmente, aumenta en mí la fe que mueve montañas. Entonces el rosario se planta como semilla en buena tierra, según la parábola de Mateo 13, donde produce 100 veces, porque María, como Virgen fiel, obtiene esta gracia de nuestros padres celestiales, que nunca nos niegan lo que es esencial para la salvación. En la práctica, reza este primer salve lentamente, visualizando a María en Nazaret, recibiendo el anuncio y pidiéndole a través de sus padres espirituales, José y Dios Padre, que fortalezca tu fe vacilante ante cuentas ajustadas o malas noticias de salud, y ve como sin fe la oración es un viento estéril que no da fruto, pero con él se pide así, el rosario cosecha cosechas eternas de perseverancia en pruebas diarias, y victorias sobre dudas que el mundo siembra, porque en mis años, guiando familias, he visto crecer la fe así en hogares donde el rosario comenzó con este Ave María, y de repente se abrieron puertas en lo imposible, como trabajos que aparecen de la nada, o niños que regresan a la iglesia, porque la fe no es una abstracción, sino una semilla viva que María riega con su humilde decreto. Pero este primer saludo por la fe nos lleva naturalmente a cuestionar qué esperará y revelará el segundo por la esperanza en medio de los retrasos que tanto nos afectan en el camino espiritual. Con la fe ahora respirando con fuerza en nuestros corazones, gracias a la intercesión maternal,
pasamos a la prueba amorosa de la segunda Ave María, por la esperanza que nos sostiene en las largas noches, ancladas en Romanos 15, versículo 13. Que el Dios de la esperanza os llene de toda alegría y paz en lo que creáis, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, porque el desánimo roba los frutos maduros del rosario, transformándolo en un arduo esfuerzo sin cosecha. Pero cuando le pedimos a María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Concédeme la esperanza que no decepcione, como dice Romanos 5:5. Allí el rosario florece en frutos eternos, incluso en las estaciones secas de la vida donde las promesas parecen retrasarse. Aplica esto visualizando promesas divinas como Jeremías 29:11. Planes de paz, no malvados, para darte el final que esperas, mientras rezas lentamente ofreciendo esperanza por ese trabajo perdido o por la salud que tarda mucho en recuperar, y reflexiona sobre la historia de Abraham en Romanos capítulo 4, quien contra toda esperanza creía en la esperanza para convertirse en el padre de muchas naciones, creyendo en la promesa de Dios incluso con un cuerpo desgastado, y Sara, estéril a ojos humanos. Pero por fe se convirtió en el padre de Isaac a los 100 años, demostrando que la esperanza no avergüenza cuando está anclada en la fidelidad divina que María nos obtiene como madre atenta. Hermanos míos, sin esperanza, el rosario languidece como un árbol sin agua, pero con esta segunda Ave María, pidió al cielo que el desánimo huye y comienzan a aparecer frutos como la paciencia en los hijos rebeldes o la restauración en matrimonios fríos. Porque he visto esto suceder en tantas vidas que he aconsejado, donde el rosario preparado de esta manera trajo esperanza viva, renovando hogares al borde del abismo, y ahora queda por ver si el tercer salve por la caridad cierra este ciclo virtuoso o deja el rosario incompleto en la esencia del amor divino. Al final te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti que tocará lo más profundo de tu corazón y necesita una gracia renovada hoy. Con fe y esperanza ahora entrelazadas como hilos fuertes en el tapiz espiritual, nos sumergimos en el profundizamiento de la tercera Ave María mediante la caridad, que es la mayor de las virtudes, como proclama 1 Corintios 13, versículo 13. Ahora por fe, esperanza y caridad, estos tres, pero el mayor de ellos es la caridad. Porque sin este amor ardiente, el rosario se convierte en ruido vacío, sin eco en el cielo. Pero cuando suplicamos a María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús enciende en mí la caridad que todo lo sufre, cree en todo, lo espera todo, lo soporta todo. Y entonces el rosario late con el fuego purificador del amor divino, que arde el egoísmo y los rencores, dejando solo cenizas de oscuridad. Aplica la oración con la intención de amar a tus enemigos. Como manda Jesús en Mateo 5:44, ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen, para que seáis hijos del Padre que está en los cielos. Ofreciendo en este Ave María el perdón al colega que os traicionó o al familiar que os hizo daño, y sentidlo como una metáfora del fuego que purifica el oro, así la caridad pule el alma, haciendo del rosario un sacrificio agradable al Padre que honra amor filial por encima de los rituales fríos. En décadas de confesiones he visto cómo corazones endurecidos se ablandan así, comenzando el rosario con caridad pedida a María y viendo los milagros como reconciliaciones imposibles o generosidad que abrieron puertas financieras, porque sin amor la oración es una campanilla que tintinea, pero con ella se convierte en una sinfonía celestial que mueve el corazón de Dios, y ahora con fe, esperanza y caridad, formando la Trinidad de virtudes
queda la gloria al Padre, que puede invertir por completo nuestra visión de preparación o dejarnos aún en la superficie. Rezaré por cada nombre aquí. Si necesitáis oración, dejad vuestra petición en los comentarios y en vuestro amén de fe, porque el Señor escucha el clamor unido de esta familia espiritual que crece cada día. Con las tres Ave Marías, tejiendo ahora fe, esperanza y caridad como base viva, nos acercamos al anuncio de los misterios que dan vida a todo el rosario, inspirados en Lucas 1, versículo 28, donde el ángel saludó a María con un pájaro lleno de gracia: «El Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, porque sin proclamar claramente los misterios, al leer brevemente el Evangelio correspondiente, pierden su poder contemplativo, convirtiéndose en repetición mecánica. Pero cuando proclamamos, contemplad los misterios alegres de la Anunciación, y María dijo: «He aquí, sierva del Señor, hágase a mí según tu palabra». Allí el rosario se llena con la presencia viva de Jesús en cada etapa de salvación que María meditó en su corazón. En la solicitud, lee el pasaje del Evangelio antes de la primera década, como en Lucas 1, para la alegría que el decreto de María resuena en tu sí diario a las pequeñas cruces. Y reflexiona sobre la historia de Pedro en Hechos capítulo 2, quien anunció los misterios de la resurrección, llenando 3.000 almas de gracia, porque el anuncio claro despierta la fe viva, transformando a los oyentes en fervientes discípulos, igual que en el rosario, donde los misterios anunciados iluminan la mente oscurecida por preocupaciones mundanas, aportando discernimiento ante decisiones difíciles y valor para dar testimonio a Cristo en el trabajo o en la calle. Queridos míos, sin este anuncio el rosario flota superficialmente, pero con él se sumerge en las profundidades de la redención, donde María nos guía como en Caná, ordenándonos hacer todo lo que Él dice. Y he visto familias unirse, anunciando misterios juntos ante las Ave Marías, viendo a los niños crecer en la fe, porque el Evangelio proclamado tiene el poder de la vida eterna. Pero ahora hemos llegado a las puertas del abismo espiritual, donde el conocimiento superficial nos deja vulnerables o nos arroja a la luz completa que espera. Al límite de este conocimiento que muchos se detienen en la superficie sin profundizar más, el Salmo 119, versículo 18 clama: «Abre tus ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley». Porque preparar los ojos del alma para contemplar los misterios ante el primer pájaro es esencial. O estamos ciegos a las maravillas que Dios quiere mostrar, pero con súplica abre mis ojos, Señor, para ver tu obra en la Anunciación de María. El rosario revela tesoros ocultos que convierten las pruebas en gracias. Aplica contemplación de un icono o imagen de los misterios durante 1 minuto antes de rezar Ave María, con los ojos espirituales abiertos, como el velo rasgado en el templo en Mateo 27:51, que dio acceso al Santo de los Santos, para que los ojos preparados rasguen el velo de las distracciones diarias, revelando a Cristo en cada misterio y trayendo sanaciones interiores que presencié en las almas confesadas que comenzaron así el rosario, viendo huir las depresiones y florecer las vocaciones, porque sin ojos abiertos la oración se desvanece, pero con ella el abismo se convierte en un abismo de luz, donde el error fatal común de la superficialidad se revela en toda su gravedad. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe: «Creo» en los comentarios, porque tu fe fortalece a los demás y atrae más gracia a esta comunidad que ahora está unida. Y aquí es donde la palabra nos enfrenta a una inversión total si sin purificación previa. Como David suplica en el Salmo 51, versículo 10, «Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, y renueva en mí un espíritu correcto». El rosario, en lugar de atraer la gracia,
puede invitar inadvertidamente a la opresión espiritual, porque un corazón impuro repele al Espíritu Santo como el aceite repele el agua. Pero cuando purificamos todo el ciclo de fe, esperanza, caridad y los misterios se cierran en la Epifanía, donde David, tras ser purificado, baila ante el arca en 2 de Samuel 6 con un corazón nuevo, guiando a todo Israel hacia la alegría colectiva, por lo que la preparación previa hace que el rosario no sea rutinario, sino un arma secreta que recontextualiza cada gesto anterior como una batalla ganada contra la oscuridad invisible, trayendo profundas liberaciones que cambian linajes enteros, porque lo vi en familias malditas durante generaciones, donde el rosario purificado rompió viejas cadenas, revelando que la verdadera gracia fluye solo en el vaso limpio que David ejemplifica bailando libre tras la confesión. Hermanos míos, esta purificación no es opcional, sino el secreto que une el cielo y la tierra en el rosario, transformándolo de devoción piadosa en fortaleza espiritual, donde la opresión huye y la gracia desborda, porque sin ella, como advierten los salmos, el corazón dividido atrae lo contrario de lo que buscamos, pero con él, todo lo que vino antes adquiere un nuevo significado como recompensa divina, donde María sonríe, aprobando al Hijo purificado, preparado para las docenas que salvan almas. Con la purificación, recontextualizando cada gesto anterior como un arma secreta forjada en el fuego de la palabra, entramos en la primera implicación práctica de esta gracia recibida, que es un profundo silencio mental antes de continuar en el rosario, queridos hermanos y hermanas, porque Filipenses capítulo 4, versículo 8, nos exhorta a lo demás, hermanos, vuestras cosas. Pensad en aquellas cosas que son verdaderas, honestas, justas, puras, hermosas, de buena reputación. Si hay alguna virtud y si hay alabanza en esto, pensad para que la mente permanezca como un jardín bien cuidado, donde solo crecen flores espirituales, sin malas hierbas de las preocupaciones mundanas. Y sé que tras esta revelación del corazón puro, muchos de vosotros sentiréis al Espíritu Santo tocando áreas olvidadas. Pero es precisamente allí donde aparecen las distracciones como pruebas divinas, para ver si mantenemos el silencio interior que permite a María hablar al corazón durante las décadas. Reflexiona conmigo que estas distracciones no son accidentes, sino pruebas en las que la mente se pierde hacia el mañana incierto o el amargo ayer, robando el don sagrado del rosario. Pero en la aplicación renunciamos activamente a las preocupaciones, diciendo: Señor, entrego a tu cruz el miedo por el futuro, el dolor del pasado y la prisa del presente, para que solo tu reino reine en mis pensamientos. Como un jardín regado con el agua viva de Juan 4:14, que satisface para siempre, y en mis largos años de retiros espirituales, he visto almas atormentadas por ansiedades alcanzar una paz profunda, silenciando así la mente ante las Ave Marías y reuniendo discernimientos que resolvían crisis familiares o guiaban decisiones profesionales, porque sin este silencio, el rosario es un jardín invadido por espinas, pero con él florecen frutos de sabiduría que honran al Dios que nos purifica para oír su pequeña voz. Pero esta primera implicación del silencio nos lleva a darnos cuenta de que la segunda ramificación cuesta aún más al cuerpo, que debe orar en unión con el Espíritu si queremos que la gracia fluya plenamente. Con el silencio de la mente estableciendo ahora la paz interior como un jardín floreciente, pasamos a la ramificación natural de la postura corporal que une cuerpo y espíritu en la oración, basada en Nehemías 8, versículo 6, donde Nehemías oraba con las manos alzadas al cielo ante el pueblo que lloraba al oír la ley
Y el sacerdote Esdras bendijo al gran Dios, y todo el pueblo respondió amén levantando las manos. Porque si el cuerpo no reza con reverencia, el espíritu flota disperso, haciendo del rosario un gesto vacío. Pero cuando nos arrodillamos o levantamos las manos, sintiendo total dependencia, el rosario se convierte en un holocausto viviente, agradable al Padre, que honra el sacrificio completo. En la solicitud, elige arrodillarse por humildad o levantar las manos para rendirse, como en 1 Timoteo 2:8, para que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas, sin ira ni conflicto. Y reflexiona sobre la historia de Moisés en Éxodo 17, donde con las manos levantadas, Israel venció a los amalecitas. Pero cuando se cansaron, cayeron, y Aarón y Hur resistieron hasta el atardecer, demostrando que la postura corporal prolonga la victoria espiritual. Así que, en el tercero, estaban arrodillados, o levantar la mano sostiene la batalla contra las distracciones diarias, trayendo triunfos como la liberación de la adicción o la armonía en el hogar, que he presenciado en tantos que he aprendido esto, porque el cuerpo reza con el espíritu uniendo cielo y tierra en plena adoración. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado solo un simple gesto, deja tu gusto y apúntate, para que más almas encuentren este camino de gracia que transforma lo ordinario en un milagro. Pero esta unión corporal espiritual nos enfrenta a la suprema prueba de renunciar a uno mismo cada día, si queremos que María entre verdaderamente en el rosario sin las barreras del ego. Elevando ahora la prueba que pone a prueba a los corazones fieles hasta la total negación, como ordena Jesús en Lucas 9, versículo 23, si alguien quiere venir tras mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el ego hinchado bloquea la entrada de María en el rosario como un muro que impide al rey entrar en el castillo. Pero cuando lo ofrecemos al principio, diciendo, Señor, entrego mi orgullo, mi voluntad, mis ambiciones egoístas en la cruz de Jesús para que María reine soberana, entonces el rosario fluye libremente, generando frutos que solo la cruz personal produce, como la paciencia en las humillaciones y el amor en el desprecio que santifican el alma cotidiana. Aplica la ofrenda del ego justo después de la purificación, visualizándolo clavado en la cruz personal diaria como una metáfora viviente donde el yo muere para que Cristo viva en Gálatas 2:20. Ya estoy crucificado con Cristo, y así en el rosario el ego sacrificado permite la contemplación pura de los misterios, trayendo conversiones internas que cambian las actitudes en el matrimonio o en el trabajo. Y he visto en confesiones profundas almas liberadas del orgullo, que así comienza el rosario y cómo florecen las relaciones, porque sin negarse a uno mismo se bloquea. Pero con ello, la cruz personal abre puertas celestiales, prometiendo una recompensa que espera justo delante. Con la renuncia ya consumada como una cruz abrazada, llega la bendita recompensa de la perspicacia, de que el rosario preparado da fruto eterno, como se enumera en Gálatas 5, versículos 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre. Contra estas cosas no hay ley, mis queridos, porque cuando cada paso anterior se vive fielmente, el rosario deja de ser una semilla, sino un árbol cargado que protege, como el versículo del Salmo 91:1. El que habita en el lugar secreto del Altísimo, a la sombra del Todopoderoso, descansará, prometiendo que no te caerá mal, ni plaga se acercará a tu tienda, con ángeles acampados alrededor para guardar en todos tus caminos.
Esta promesa de protección implica el hogar, los niños, el empleo como escudo invisible que repele las flechas del maligno y, en la transición práctica, veamos los pasos diarios que hacen de esto una realidad diaria, porque he visto familias cubiertas así, viviendo sin miedos nocturnos y puertas abiertas donde antes había muros. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti que anhelas frutos eternos. Volviendo a la vida cotidiana con las manos limpias como el Salmo 24, versículo 4, que subirá al monte del Señor, o que estará en su lugar santo, aquel que tiene las manos limpias y el corazón puro, que no entrega su alma a la vanidad ni jura falsamente, recibirá la bendición del Señor. Los pasos diarios previos al rosario forman una lista de verificación simple, pero poderosa, que Daniel ejemplificó en Daniel 6, versículo 10. Sabiendo que la ley fue escrita para matar, Daniel oró y dio gracias ante su Dios 3 veces al día, como solía hacer antes, incluso con leones acechando, así que aplícala así diariamente. Búscame, Señor. Como el Salmo 139, haz el signo de la cruz trinitaria, recita, firme credo, ruega, Padre nuestro con intenciones, 3 Ave María. Por virtudes anuncia misterios, abre los ojos con el Salmo 119. Silencio mente, adopta una postura reverente, négate a ti mismo, incluso y entrar en las docenas con el Salmo 91. Protección invocada, porque este camino de regreso trae bendiciones concretas, como la oración inquebrantable para que Daniel sobreviviera a la tumba, demostrando fidelidad 3 veces al día, multiplicando gracia tras gracia, renovando el vigor espiritual en medio del caos moderno. Hermanos míos, esta rutina diaria no os pesa, pero lo sueltáis como manos limpias que suben al altar, recibiendo bendiciones que desbordan toda la casa. Y ahora con máxima urgencia, porque Santiago 4, versículo 14, vosotros que decís, hoy o mañana, iremos a esa ciudad, pasaremos un año allí y negociaremos y ganaremos, pero no sabéis qué será mañana, porque sois como la niebla que aparece un momento y luego desaparece. En cambio deberíais decir, si el Señor quiere no solo que vivamos, sino que también hacemos esto o aquello. Sin esta preparación hoy, el rosario de mañana puede llegar tarde cuando avance la oscuridad. Pero enfrentándonos a Satanás, como Efesios 6:12, porque no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de las tinieblas de esta época, contra las huestes espirituales de la maldad en los lugares celestiales. El enemigo tiembla ante el rosario preparado porque cierra todos los bucles de fe, purificación y protección, haciéndonos invencibles en la batalla espiritual, donde los bucles se cierran con la victoria divina que libera generaciones. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén y difundir esta luz urgente a quienes la necesitan hoy. Con el credo ahora firmemente anclado en el corazón, como una roca inquebrantable que contiene todo lo que vendrá después. Queridos hermanos y hermanas, llegamos a ese momento en que Jesús nos enseña directamente cómo invocar al Padre Celestial al principio de toda oración verdadera, como en Mateo, capítulo 6, versículo 9, donde dice, orad porque así debéis orar, Padre nuestro, que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, ven tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal.
Porque sin este inicial Padre Nuestro, todo el rosario permanece como un niño huérfano, vagando sin la dirección paterna, que da sentido y poder a cada palabra que pronunciamos después. Y he visto en tantos años de ministerio cómo almas devotas que se saltaron esta invocación paternal terminaron el rosario cansadas, sin fruto visible, pero cuando lo incorporaron con intenciones claras, ofreciendo allí mismo los dolores de la vida cotidiana, como la conversión de un niño rebelde o la cura de una enfermedad crónica, de repente las gracias comenzaron a llover, porque el Padre escuchó el grito filial y respondió con abundancia, como siempre hacía con la suya propia. En la práctica, hermanos míos, tomad el rosario y rezad este Padre Nuestro, ofreciendo lentamente intenciones específicas en el reino venidero, para que tu voluntad reine en mi hogar, dividido por la discordia, que hagas mi trabajo donde prevalezca la injusticia, nuestro pan para compensar la falta de recursos que angustia a la familia. Perdona mis deudas espirituales de ingratitud y rencor, así como yo perdono a quienes me han hecho daño. Líbranos del mal que rodea mis pensamientos nocturnos y mis tentaciones que me golpean. Y mira cómo sella el rosario con el sello real del cielo, haciendo de cada Ave María una extensión de esa filiación divina que mueve montañas, tal como en la historia de Lucas, capítulo 11, donde Jesús habla de la viuda insistente que llama a la puerta de su amigo a medianoche pidiendo pan para el invitado inesperado, y el amigo refunfuña, pero por la insistencia levanta y da no 3 panes, sino todo lo que necesita. Y cuánto más dará el Padre Celestial, que es bueno, el Espíritu Santo, a quienes piden con persistencia filial, así como en la inicial Padre Nuestro del Rosario, trayendo no solo pan material, sino el pan de gracia que nutre al alma hambrienta de verdadera paz, restaura hogares rotos y expulsa opresiones que parecían eternas, porque el Padre honra a quienes le llaman primero como niños confiados. Recuerdo un alma a la que acompañé durante años, que rezaba rosarios interminables, sin frutos, hasta que aprendió a ofrecer intenciones en este Padre Nuestro paterno, y en pocas semanas vio regresar arrepentido, abrazando a la familia con lágrimas de reconciliación, porque sin este Padre Celestial, el rosario queda huérfano, sin herencia, pero con él se convierte en un banquete filial, donde las bendiciones desbordan como prometió Efesios 3:20, y puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o pensamos, según el poder que opera en nosotros. Y ahora que este sello paternal está activado, queda por ver si las 3 Ave Marías que siguen revelarán aún más purificación para las virtudes que sostienen toda oración, o si nos detenemos en la superficie dejando vacíos. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. Dejar tu presencia en los comentarios me alegra, porque saber que el Señor está uniendo corazones en esta misma gracia me llena de alegría pastoral, como si estuviéramos juntos en la capilla orando lado a lado.